Estamos de vuelta y profundizamos ahora en los resultados de la encuesta CEP, conversando con el exministro Francisco Vidal. Francisco, bienvenido a CNN Prime. Gracias por la invitación, Daniel. Como vocero muchas veces le tocó comentar encuestas o reaccionar a encuestas buenas, más o menos y malas. En general eran buenas. Ya, pero había de todo. Había de todo. ¿Hay cómo reaccionar frente a una encuesta como esta? Diciendo la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? En mi opinión, esta es una encuesta que golpea al sistema político completo. Y nadie puede sacar cuentas alegres. O sea, el que está sacando alguna cuenta alegre no entiende nada. Y escuché al vocero de gobierno, a Marcelo Díaz, y creo que hizo lo correcto. Es decir, mira, esta típica frase que la encuesta de la foto de un día, todo eso corre. Pero cuando tú tienes un sistema político y dentro del sistema a un gobierno, que es mi gobierno, que rompe el récord en baja aprobación y en alto rechazo, tú tienes un problema. ¿Y qué ha hecho tan mal este gobierno para tener una cifra como esta? Que era impensable hasta hace un tiempo. Mira, yo creo que en el trasfondo es un gobierno de reformas profundas y esas reformas han tenido problemas de gestión, creo que también problemas de explicación. Y por otra parte, es muy importante que las reformas, cuando te cambian las reglas del juego, te cambian intereses. Y esos intereses legítimamente se defienden. Entonces, la suma de esto, más una situación económica precaria, por decirlo menos, creciendo al 2% promedio anual, más el estallido en la cara de la corrupción, en la política, en los negocios, en las instituciones, esa cazuelita no se la doy a nadie. Ya le voy a preguntar por el tema del sistema político en general, pero quedándonos en el gobierno, ¿ve reacción en el gobierno frente a una cifra tan grave como esta? Porque uno se pregunta cuánto más puede bajar un gobierno y cuánto más puede soportar un gobierno como este sin tener una reacción que aparezca fuerte frente a la opinión pública. Claro, fíjate que al gobierno le queda literalmente una cuarta parte de su mandato. Está bien, en la fase final, el pato cojo, todo lo que tú quieras. Pero es la cuarta parte, que es 1 año y medio. Entonces, desde el punto de vista del espacio del tiempo, esta encuesta, en mi opinión, yo creo que la presidenta tiene que estar masticando esto, evaluando. Además, muy duro para ella porque el mismo dato es bien impresionante, ¿eh? De los 6 gobiernos post-dictadura, Bachelet 1 tienen la mejor nota y Bachelet 2 la peor nota. Eso yo creo que afecta mucho a la persona incluso. Una interpretación que se hace, sobre todo desde la oposición, es decir, en el primer gobierno de Bachelet continuó con la lógica de la concertación, de hacer reformas graduales, consensuadas, y en el segundo gobierno trató de pasar la retroexcavadora. Y esa es la diferencia. ¿La comparte? No, porque la concertación, como la vivimos, tuvo enormes éxitos. Pero precisamente el 2009, la ciudadanía nos abandonó. Se nos olvida, Daniel, que nuestro candidato en primera vuelta sacó el 29% de los votos. Y por la izquierda nuestra, sumando a Marcos Enrique y a Arrate, se fue el 26% de los votos. Recuperamos en parte para el 48% de segunda vuelta. Entonces creo que es una interpretación más adecuada a los intereses de la derecha. Ahora, la misma encuesta, pensando desde el gobierno, te da oportunidades de salir adelante, de rectificar. Te da oportunidades por las demandas más sentidas. La delincuencia, la salud, el desarrollo económico, el empleo, la lucha contra la corrupción. Pero perdón, por ejemplo, la delincuencia es un tema que históricamente es más cómodo para la derecha que para la izquierda en Chile. Pero mira el resultado. Las cifras económicas también son un tema que le queda más cómodo al presidente Piñera. Claro, y es por eso que la evaluación coloca en pole position al presidente Piñera si la elección fuera pasado mañana. Sin embargo, creo que hay oportunidades, pero requiere, y ojalá que así sea, que la presidenta sin duda está evaluando esta situación, porque fíjate lo siguiente, el gobierno 15%, la coalición que lo respalda, nosotros 8%. Ahora, la derecha un 10%, está incluso en el margen de error. Pero hay unos datos brutales, brutales. Por eso que nadie puede cantar victoria. Mira, el presidente Lagos se quedó corto con su frase. Estos números dejan corto la frase del presidente Lagos.
que vivimos en una crisis política y de confianza en las instituciones. ¿No es más bien una crisis de los dirigentes políticos que han perdido conexión con la ciudadanía y que ahora le están pasando la cuenta? Pero también están en esto cuando tú, no se pregunta en esta encuesta, pero tú y yo hemos visto encuestas sobre el desprestigio del conjunto de las instituciones en los últimos 5 años. Podríamos hablar de la élite también. La élite, los grandes empresarios, la jerarquía de la Iglesia Fuerzas Católica. Armadas, Iglesia Católica. Saca la cuenta que la última encuesta de Adimar, los que subieron al primer lugar en la radio. Instituciones tradicionalmente en el primer y segundo y tercer lugar, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, bajan 5, 10, 15 puntos. Entonces, una cifra que cuando el 80% de los encuestados sostiene que casi, recalco el casi, todos los que nos dedicamos a la política somos delincuentes. Bueno, si eso no es una crisis, no sé lo que será una crisis. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, primero con la verdad, política y judicial. Y segundo, te pongo un ejemplo. Estamos hablando hoy día porque este es el tema del día. Pero no sé cuál es el grado de comunicación de lo que pasó hoy día en La Moneda. Se aprobó la ley anticolusión. Se promulgó. Y se promulgó. Entonces, con letra chica, porque solamente van a poder iniciar la acción legal la Fiscalía Nacional Económica. Obligatoriamente. La Fiscalía Nacional Económica. Pero lo concreto, la gente quedó hasta aquí con la farmacia, el pollo, los micros, lo que tú quieras. Bueno, el sistema reaccionó, pero tengo la sensación de que no explicita su reacción. O sea, el que la gente sepa desde hoy día que el que nos roban el papel confort en los remedios va a pagar el doble de la multa, y si no se puede calcular el 30% de las ventas, y además que puede ir a la cárcel, esa es la reacción del sistema. Ahora, una reacción lenta, larga, 8 años después de la corrupción de la farmacia y con letra chica en el proyecto de ley. Por eso uno se pregunta, ¿hay realmente conciencia entre la élite política, entre los dirigentes, de lo grave que es la situación? Porque uno ve las declaraciones y no ve esa conciencia. No puedo hablar por nadie, hablo por mí nomás y la gente que converso mucho de esto. Hay conciencia. Desde muchos ángulos. Por ejemplo, hay conciencia en la nueva mayoría, y yo te diría, ojalá en las fuerzas a la izquierda de la nueva mayoría, que si la elección es el próximo domingo, pasado mañana, el presidente de la República, Sebastián Piñera. No tengo nada contra él, sino que con lo que representa. Vuelve a la derecha. Ahora, para que te cuento lo que va a hacer el país en esa situación, vamos a ver qué pasa. Pero eso te dicen todos los números. Segundo, la única forma de salir de esto es también interpretando los 5 primeros en la evaluación positiva. Hay que indagar qué representa Alejandro Guillé. Lo nuevo en política, tradicional comunicador, súper confiable, súper transparente, es el primero. Hay 2 tradicionales en el segundo y quinto lugar, el presidente Piñera y el presidente Lago. Pero ¿por qué está ahí Jackson y Boric? Y mi interpretación, que son una expresión de sobriedad, de austeridad en la política, son los que quieren, por ejemplo, hace 2 años tratar de rebajar la dieta parlamentaria, la segunda más alta del mundo. Eso le da sentido a la ciudadanía. Mencionaba a Guillé, que aparece como primero, es primera vez que se le mide y aparece liderando la evaluación positiva. ¿Guillé es desde ahora candidato presidencial? O sea, claramente es un nombre que se va... Ahora, yo te escuchaba antes de que tratamos la conversación, que la gente no se confunda. La evaluación positiva no tiene nada que ver con la intención de voto. Y el mejor ejemplo para una clase es lo que pasó con Alejandro Guillé hoy día. Encabeza con un 44% la evaluación positiva. Pero los mismos que lo colocan ahí, cuando te preguntan si quiere que Guillé sea presidente de Chile, dice el 1%. O sea, hay una pregunta abierta y la gente no lo menciona. La gente no se lo imagina todavía como candidato, pero eso puede cambiar. Puede cambiar. Ricardo Lagos, ¿está más lejos de ser candidato después de los resultados de hoy? ¿Se enfría esa posibilidad? Te voy a decir una pregunta de respuesta compleja. Yo veo que está más cerca y más lejos. Más cerca porque claramente es el más competitivo, en números muy bajos, de la centroizquierda. 5%. Bueno, el que va primero, es la pregunta que importa, que es la intención de voto, quién me gustaría. El primero es 14, pero esto está, diría una lista tan líquido, el 62% no te responde o no sabe. Escuchaba con atención en la mañana la exposición del ciudadano del CEP, récord. Nunca tuvimos en este tipo de preguntas un porcentaje de esa magnitud que te diga o no sé o no respondo. Ahora, estamos a 1 año de la primaria.
de los dos, de las coaliciones. Lleva 1 año y medio de la elección. Ahora, el presidente Lagos evidentemente se ve como el más competitivo de la centroizquierda. Pero tiene problemas el presidente Lagos. Porque tiene sobre él, en evaluación positiva, a los símbolos de la izquierda, a la izquierda de la nueva mayoría. Jackson y Boric. Y cuando hay una ciudadanía que se ve tan lejana, tan crítica de la política y de los políticos, una elección entre Lagos y Piñera, ¿no es la peor señal que se puede dar precisamente para esas personas que se muestran tan críticas? Es que hay perspectivas diferentes sobre los liderazgos. Yo creo que las personas que miran desde la derecha al presidente Piñera y desde la centroizquierda al presidente Lagos están valorando una dimensión de esos liderazgos que se les conoce, que podrían, con más que matices de diferencia, estabilizar la reforma, consolidarla. No sé si tú y yo, pero para no explicar detalles, yo he conversado con mucha gente de esos ciudadanos independientes que les gusta al presidente Lagos y pregunto yo, ¿pero por qué? Estabilidad, después de estas transformaciones. Pero mis alumnos, ni a misa, porque quieren más transformaciones. En ese 66% de rechazo al gobierno, nunca se ha hecho la pregunta, ¿cómo tú puedes diferenciar el rechazo? Alguna vez lo hicimos en Chile 21 y yo quedé impresionado. En el rechazo hay un rechazo, por así decirlo, desde la derecha, pero un creciente rechazo desde la izquierda, que consideran que las reformas son insuficientes. Por lo tanto, me imagino que usted ve espacio también para una candidatura fuerte a la izquierda de la nueva mayoría, más si el candidato es Lagos. Claro, De hecho, hay gente que lo ha dicho de esa manera. Ahora, esa expresión no es nueva en Chile, ¿eh? Durante los 90 y los 2000 la tuvimos. Es de orden del 5 o 6%, puede llegar al 10%, y normalmente en segunda vuelta se inclina hacia el mejor colocado de la centroizquierda. Lo ideal para mí es una coalición lo más amplia posible para enfrentar a la derecha en democracia, y cuando hay fuerzas muy diversas, la única solución es el programa. Ahora, todo esto, y para cerrar y para terminar, en la lógica de que haya una elección en la cual la gente vaya en cierto número significativo a votar, ¿qué pasa si la abstención llega a niveles del 70, del 75, del 80% en las próximas elecciones? Sería otra expresión de la crisis del sistema político. Porque fíjate que en la municipal, los que se van a levantar con certeza son el 27%. Los que eso es lo que declaran. Lo que declaran. Luego, generalmente es menos, en la realidad. Y los que podría levantarse el 21%. O sea, se está levantando la mitad el 23 de octubre. Y hay un 40% que se queda en la cama. Entonces, complejo, ¿no? Francisco Vidal, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación.